Buenas noches y bienvenidos a Roll NL. ¿Qué pasa? ¿No os creéis que esto sea Roll NL? Está bien. Dentro música. Bueno chicos, aquí estoy, estamos en Roll NL, no os he engañado, ya antes de continuar voy a detener la música, porque si no, no voy a poder ni hablar ni 5 segundos seguidos. Bueno, he aprovechado que el canal está últimamente algo solitario para adentrarme en su sala de máquinas y ponerme al frente del timón. La razón no es otra más que hacer un pequeño tutorial de cómo realizar una ficha de Pathfinder primera edición. Seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo cómo aparece aquí ahora a explicarnos cómo hacer una ficha de primera edición. Bueno, mis razones son tres. La primera es que la segunda edición de Pathfinder todavía está en beta tester y la gente la está probando, con lo cual su sistema todavía no está cerrado. Puede variar. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí. Pobre, ¿no? Yo también me siento un poco igual que esta muchacha cuando estoy leyendo el manual, bueno, el beta tester de la segunda edición y todavía no me acabo de aclarar en algunos conceptos. Hemos dicho muchas cosas sobre la segunda edición de Pathfinder y lo que tengo claro es que será muchísimas cosas menos un sistema ligero o sencillo. La segunda razón por la cual os vengo a hablar de cómo hacer una ficha de Pathfinder primera edición es que el juego en sí lleva 10 años de trabajo a sus espaldas, con lo cual es un sistema, una ambientación perfectamente contrastada, en la cual hay multitud de material en campañas o módulos jugables que seguramente ahora, con la salida de la segunda edición, pues se pondrán a precio de saldo. No perdáis la oportunidad de jugar algunas de tales campañas como podría ser Rise of the Runelords o The Curse of the Crimson Throne, ¿vale? Puesto que son consideradas por la comunidad de jugadores como dos de las mejores campañas de rol medieval épico fantástico. ¿Vale? Imaginaros aquí dentro de unos años, cuando todos seamos mayorcitos y estemos en el asilo jugando a Insertion to the Limit, que pueden suceder cosas como estas. Me recuerdo cuando yo jugué Rise of the Runelords. Me hice una guerrera bárbara. Remuarda la implacable la llamé. Iba preparando lomos con la espada to Hans. Realmente entrañable, ¿no? Bueno, la tercera razón, y no menos importante, es que Pathfinder es un sistema que a mí personalmente me agrada y el cual conozco, con lo que espero poder compartir algo con vosotros. Dicho sea esto, vamos a ponernos manos a la obra, puesto que hay mucha materia de la que tenemos que hablar. Pero antes, un pequeño inciso. Como dice Matt Mercer, existen muchas formas de jugar a rol, y con un mismo manual existen muchas formas de jugar a rol. Pero Pathfinder es un sistema que se basa en la gestión y administración de recursos del grupo. La mayoría de conflictos que vamos a encontrar a lo largo de la trama de la aventura se resuelven con tiradas de habilidad o tiradas de combate, con lo cual se requiere que nuestros personajes desarrollen con eficiencia el rol con el cual son generados. Si no tenemos en cuenta eso, quizás Pathfinder RPG no sea el sistema más recomendable para que nosotros juguemos. Bueno, vamos a ponernos a hablar de lo que nos interesa, que es cómo hacer la ficha, pero antes vamos a poner un poquito de música suave, a ver si la encuentro por aquí. Bien, primeramente vamos a hablar del concepto.
el concepto nos dice qué es nuestro personaje y qué sabe hacer. Para determinar qué es nuestro personaje tenemos dos apartados, el sexo y la raza. Y para determinar qué sabe hacer tenemos la profesión. La profesión la explicaremos en un siguiente tutorial. Nos vamos a quedar con el sexo y con la raza, ¿vale? A nivel numerológico, el sexo tiene muy poca relevancia si no tenemos en cuenta las diferencias antropomórficas que puede presentar el personaje en sí, las diferencias pues de altura y peso que hay entre varón y hembra. La raza, como sí que veremos, sí que tiene un impacto sobre los atributos del personaje. Hay razas que pueden subir la constitución, bajar el carisma, ya lo veremos cuando un poquito más adelante en este propio tutorial lo veremos, ¿vale? Para explicaros esto voy a utilizar un par de herramientas. Una es una ficha editable que se encuentra en Roll20, cuyo autor es Naza, que va perfectamente, y la SRD de las reglas de Pathfinder, que no es otro más que el Archives of Necis, ¿vale? Como podéis ver arriba. Como os he dicho, la ficha es perfectamente editable. Como veréis, pongo yo aquí Human y se queda grabado, ¿vale? Vamos a hablar de los atributos. Bien, pues pasamos a hablar de los atributos. Los atributos son las cualidades físicas, mentales y sociales que posee nuestro personaje. Como podéis observar aquí en la izquierda, ¿vale? Tenemos los seis atributos o características que utiliza el juego de Pathfinder RPG. El primero es fuerza, están escritos en inglés: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Si nos fijamos, las tres primeras características representan, digamos, las cualidades físicas, mientras que las tres últimas representan las mentales y sociales de nuestro personaje. Las características se ordenan de menor a mayor. ¿Qué quiero decir? Que lógicamente, a medida que nuestra puntuación en una de estas características sea más alta, nuestro modificador será también mucho más elevado. Es importante saber que todas las características tendrán su modificador. Ese modificador puede ser positivo o negativo, dependiendo de la cifra absoluta que posea la característica. Si os fijáis aquí, ¿vale? Si yo en fuerza, en vez de tener 18, pongo un 15, acto seguido, el modificador en la columna que está a la derecha se reducirá. Mientras que si por el contrario pongo 22, obviamente aumentará. En Pathfinder todas las características tienen utilidad, todos los modificadores tienen utilidad, puesto que se irán redistribuyendo en las diferentes características, en las diferentes habilidades, de las cuales ya hablaremos posteriormente. Así, decir que la fuerza, por ejemplo, tiene uso sobre todo en aquellas habilidades que dependan de la fuerza física, como puede ser trepar o nadar. Es muy importante también en el combate, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo y en el daño que podemos llegar a hacer con esas armas cuerpo a cuerpo. La destreza, en cambio, pues estará más relacionada con habilidades que tengan que ver con la agilidad y la precisión, como pueden ser acrobacias o escapismo o incluso el sigilo, ¿vale? Pero también nos indicará lo bien que nos desenvolvemos con las armas arrojadizas o a distancia. Además, también se usa como modificador a la tirada de salvación contra reflejos, para aquellos ataques o conjuros mágicos que requieran de una tirada de salvación por reflejos. La constitución no solo representa la resistencia que nuestro personaje muestra frente a las enfermedades o los venenos,
su modificador se emplea en la tirada de salvación de fortaleza para resistir tales ataques, sino que además modifica los puntos de golpe totales de nuestro personaje. Cuanto mayor sea nuestra constitución, más puntos de golpe tendrá nuestro personaje. Cuando menor sea nuestra constitución, menos puntos de vida tendrá nuestro personaje. Por ejemplo, si yo aquí en constitución, en vez de tener un 14 que me daría 2 puntos de vida por dado de personaje, digamos, por nivel de personaje, tuviera un 6, ¿vale? Vemos que el modificador pasa a ser negativo y es un -2. Esto quiere decir que cada vez que subamos de nivel, nuestro personaje restará 2 puntos a aquel número que obtenga en la tirada de dado de puntos de vida. Hay que tener en cuenta que todos los personajes como mínimo siempre suben un punto de vida por nivel. La inteligencia representa, pues, básicamente, pues, aquellos conocimientos que nuestro personaje ha podido aprender o ha podido estudiar a lo largo de su carrera, y además también representa la facilidad con que aprende. La inteligencia es muy importante, pues, por ejemplo, en aquellos personajes que utilizan como característica principal la inteligencia, son, por ejemplo, magos, alquimistas. Pero además, cuanto mayor sea nuestra inteligencia, mayor número de idiomas dominaremos, y además obtendremos mayor puntos para repartir en las diferentes habilidades, como ya hablaremos posteriormente. La sabiduría, sin embargo, representa la experiencia, el sentido común, de la templanza de ese personaje, ¿vale? Es muy importante, sobre todo en personajes lanzadores de conjuros cuya principal es la sabiduría, como podría ser un sacerdote. Finalmente tenemos el carisma. El carisma es la cualidad que representa cómo se desenvuelve socialmente ese personaje, tanto positiva como negativamente. El carisma sirve para engañar, sirve para ser diplomático, sirve para intimidar, sirve para manejarse en todo tipo de esas habilidades sociales, pero además nos permite lanzar conjuros en aquellas profesiones cuya principal, ¿vale? En aquellos lanzadores de conjuros cuya característica principal reside en el carisma, como podría ser un bardo. Un bardo no utiliza la inteligencia para lanzar conjuros, ni la sabiduría, utiliza su carisma. Una vez hablado de qué representa cada característica y para qué se puede utilizar, veremos cómo se obtienen los modificadores a partir del número absoluto que hay allí en la característica. Para ello podemos utilizar nuestra SRD, Archive of Necis, ¿vale? Vosotros no lo podéis ver porque digamos que la ventana está muy recortada, pero si entréis en la página web, a la izquierda hay una columna donde están, digamos, todos los capítulos donde se almacenan las reglas. Yo iría a una que es Rules, ¿vale? Reglas, clico y si os lo muestro, ¿ves? Ability Scores, ¿vale? Selecciono Ability Scores y acto seguido la página me redirige hacia el apartado o capítulo que habla sobre las características o atributos. Aquí viene cómo generar estas características. Hay varios métodos de generar las características, ¿vale? Bajaría abajo, por ejemplo, y podríamos ver que está la estándar, que una de las más habitualmente utilizadas, que consiste en tirar 4 dados de 6 y descartar el menor; el clásico, que consiste en tirar 3; el heroico, que consiste en tirar 2 dados de 6 y a cada resultado sumarle 6 para obtener, pues, personajes con mejores características y enfrentarse a retos mucho más de mayor calado, como enfrentarse a dioses o semidioses o grandes criaturas. Luego
está el pool de dados. Consiste en tirar 24 dados de 6 y cada jugador los reordena como considera. Esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Es como cuando tiras una bola de fuego. Te puede salir una tirada genial y que tu bola de fuego haga muchísimo daño, o te pueden salir mogollones de unos y que tu bola de fuego haga menos daño. Pues el pool de dados más o menos igual. Lo único bueno que tiene es que tú te los puedes reorganizar y te puedes asegurar tener una o dos tiradas buenas. Y luego está la compra de puntos, ¿vale? Los personajes reciben un pool de puntos y pueden comprar las características. Si ponen un número de característica muy bajo, ¿vale?, ganarán puntos a ese pool, mientras que si ponen un número de característica muy alto, restarán puntos a ese pool hasta que se queden sin puntos. Así, si sigo, veis aquí tengo la tabla de compra. Si te pones un 7, por ejemplo, pues ganarías 4 puntos. Lo que pone negativo, o sea, en la columna de la derecha que pone el negativo, significa que ganaríamos puntos a nuestro pool. Mientras que si me pongo un 17, tendría que descontarme 13 puntos de mi pool. ¿Cuántos puntos son los idóneos para comenzar? Pues depende del calado de nuestra campaña. Si vamos a tener una campaña muy exigente, pues podemos dar muchos más puntos a nuestros personajes. Si queremos una campaña mucho más realista, pues le damos menos puntos y que puedan comprar menos características, como viene aquí en esta, como podéis observar en la ventana de arriba, en la tabla viene determinado, pues si es baja fantasía, fantasía estándar, alta fantasía o fantasía épica, de 10 a 25 puntos. Una vez tenemos ya nuestros atributos generados, ya sea repartiendo puntos o haciendo tiradas de dados, tendremos que determinar los bonos. ¿Cómo podemos determinar los bonos? Sencillo. En la misma página, en la SRD o en el manual básico, podemos encontrar en los primeros capítulos el apartado donde se explican cómo obtener los modificadores de cada característica. Aquí, si bajamos un poco, aquí tenemos los puntos, por ejemplo, que antes os explicaba, tenemos los modificadores y así vemos que cuando más bajo es el número que hay en nuestra característica, peor modificador tenemos, ¿vale? A medida que vamos subiendo, nuestro modificador va aumentando. Bien, una vez hablado sobre el concepto y sobre las características o atributos, qué significan, cómo se generan y cómo se obtienen sus modificadores, entramos en la parte final de este tutorial, que no es otro más que las razas. Como os dije al principio, las razas sí que nos van a afectar directamente sobre los atributos. En algunos casos habrán atributos que se vean aumentados por la raza, mientras que otros se vean disminuidos. Para saber qué tipos de bonificadores a los atributos obtienen cada raza, tendríamos que irnos o al manual básico o, como hemos estado hasta el momento, utilizando nuestra SRD, a Archives of Nephis, ¿vale? Vamos a ello. Si vamos a Archives of Nephis, como os he dicho, vosotros no lo podéis ver, pero a la izquierda en la columna hay un apartado que se llama razas. Razas, vale, a ver si lo genera. Ahí. Si os fijáis, aquí pondría razas del manual básico, o dentro de estas razas del manual básico encontramos las típicas, como el enano, el elfo, el gnomo, el semielfo, el mediano, el semiorco y el humano. ¿Qué características tienen dichas razas? Pues las seleccionamos, por ejemplo. Enano. Nos redirige la página y aquí tendríamos el enano. Si vamos bajando, nos explicarían cómo son los enanos, que son achaparrados, anchos, robustos, fuertes, todas las características que ya conocemos de un enano, y llegaríamos a sus
modificadores raciales. Como podemos observar, el enano subiría 2 puntos a constitución, subiría 2 puntos a sabiduría y disminuiría 2 puntos a carisma. Los enanos son muy robustos, son muy experimentados, son sabios, pero no suelen relacionarse bien con el resto de razas ni son muchas veces bien vistos. Además, nos explicarían características de su tamaño, en este caso es medio, ¿vale? De su movimiento. Los enanos son lentos pero seguros, de su visión en la oscuridad, de su entrenamiento para combatir con determinado tipo de criaturas. Nos irían dando todo una serie de características que pertenecen a la raza de los enanos. Obviamente, si nosotros volvemos arriba y decidimos elegir otra raza, ¿vale? Como por ejemplo el elfo, vamos al elfo, señalamos el elfo, entramos en los elfos, nos explicarían sus características, los elfos que son estilizados pero resistentes, bueno, muy ligados a la magia. Bueno, llegaríamos al apartado de los modificadores raciales. Los elfos suben 2 a destreza, 2 a inteligencia y sin embargo disminuyen 2 a constitución. Nos darían también características de su tamaño, de su velocidad, de su visión en penumbra, las inmunidades a determinados o resistencias a determinados conjuros, ¿vale? Pero esto nos hace ver, ¿no? Estos modificadores en las características o atributos nos hace ver que los elfos están como predestinados a determinadas profesiones, como podrían ser los magos, mientras que los enanos, como hemos visto anteriormente, no están tan predestinados a ser un mago, pero sí que podrían ser, por ejemplo, un buen sacerdote, puesto que suben la sabiduría, además de la constitución. Todas las razas pueden ser todas las profesiones, como veremos posteriormente, pero como veis, los modificadores de la raza hacen que determinadas razas estén más predispuestas a determinadas profesiones que otras. Si nos vamos al humano, veremos una cosa relevante. El humano, bueno, no lo veis porque se corta la ventana, pero yo voy a seleccionar humano. ¿Ves? Humanos. Los humanos explicarían sobre los humanos, que viven menos, pero que aprenden muchas cosas a lo largo de su vida. Todo muy típico, ¿vale? Cuando llegamos a los modificadores, observamos que el humano solo él sube 2 puntos a una característica, pero no disminuye ninguna. A diferencia de otras razas como podrían ser los enanos, los elfos, los gnomos o los medianos. Junto a los humanos encontramos también a los semiorcos y a los semielfos, que tienen este detalle relevante, que suben 2 puntos a una característica y no disminuyen ninguna. Para ir acabando el tutorial de hoy, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Yo he elegido jugar un concepto de guerrero pegatortas. Por lo tanto, como podéis observar aquí, la profesión ya la he elegido. Ya he dicho que la profesión hablaremos en nuestro siguiente tutorial. El sexo será varón, pero como os dije antes, la repercusión numerológica es mínima. Simplemente pues el peso, la altura y detalles típicos que van relacionados al sexo. Con respecto a las características o atributos, como va a ser un guerrero y lo que me interesa es que sea resistente, esté delante, combata y golpee con dureza, obviamente lo que tendremos que hacer es potenciar nuestras características físicas, como la fuerza, la destreza y la constitución. Este 6, en vez de tenerlo en constitución, que nos va a restar puntos de vida en el total, lo vamos a cambiar por ejemplo, la inteligencia.
Y vamos a poner 12 en Constitución. Como veis, los rasgos, las características físicas van a primar sobre las mentales o sociales. Finalmente he elegido la raza humano. La raza humano, como vimos anteriormente, me otorga un +2 a una característica que yo voy a colocar en fuerza, que va a ser mi principal. Poner un 20 va a subir a 5. Un detallito sobre las puntuaciones de característica y los modificadores es que aumentan de 2 en 2. ¿Vale? Si pusiera un 21, seguramente no cambiaría. Pero si pusiera un 22, sí que cambiaría. ¿Vale? Vamos a poner el 20, que es el máximo con el que puede empezar un personaje humano de nivel 1. Fijaros, porque aquí también he colocado el resto de rasgos raciales. Uno es el +2 a una habilidad, luego el tamaño, ¿vale? Mi personaje es una criatura media. El tamaño nos ayuda a bonificar en determinadas maniobras de combate, ¿vale? A hacer más daño si fuéramos de tamaño grande, mientras que si fuéramos de tamaño reducido, pues bonificaríamos en nuestra destreza, seríamos más difíciles de golpear, ¿vale? Y tendríamos un +1 para golpear, puesto que digamos las criaturas de mayor tamaño tienen dificultades para defenderse de las criaturas de menor tamaño. Mi velocidad sería normal, que son los 30 pies o 6 casillas, y gano una dote adicional de nivel 1. Ya hablaremos de las dotes más adelante. También mi personaje, al ser humano, sería talentoso. Esto quiere representar la facilidad que tienen los humanos para aprender diferentes profesiones a lo largo de su vida, de aprender diferentes cosas, diferentes trabajos. Quieren explicar, pues eso, lo prolífico que es el humano a lo largo de su corta vida. Es una raza que vive menos años en comparación con el resto, pero aprende muchas cosas a lo largo de su vida. Este rasgo de talentoso o habilidoso nos dice que los personajes humanos ganan un rango de habilidad cada nivel. Ya hablaremos de las habilidades y de qué son los rangos en el próximo tutorial. Finalmente, los lenguajes. Los humanos empiezan el juego con el común como lenguaje. Todas las razas empiezan con el común, pero algunas razas como los elfos, como los enanos, empiezan con su idioma racial. El humano empieza solo con el común y obtendrá idiomas adicionales si su puntuación de inteligencia es elevada. En este caso no es elevada, tenemos un 6 y tenemos un modificador de -2, con lo cual solo tendremos el común como idioma inicial. Si tuviéramos, por ejemplo, un 12 y tuviéramos un modificador de 1, nos otorgaría un idioma adicional. Si tuviéramos un 14, que sería un modificador... ¡Ay! ¡Uy! 114. Terrible. Ni Tulu tiene 114. Si tuviéramos un 14 en inteligencia y un modificador de +2, tendríamos 2 idiomas adicionales de inicio. Bueno, espero haber explicado más o menos los primeros detalles para construir una ficha de Pathfinder primera edición. Si os ha gustado, dar un like, dejar comentarios, y si ha gustado, pues continuaremos en el próximo tutorial. Explicaremos las profesiones, las dotes y puede que algo más. No, profesiones,
habilidades y puede que algo más. Chao, chao.